Perfecto, muchas gracias Yarima y muy agradecido por el tiempo que me están brindando hoy. Sí me disculpo de antemano si escuchan a un perrito ladrar, que es mi cachorro que yo tengo, que es un Pomeranian de 9 meses. Se llama Rocky, nada más por si lo escuchan ahí a la distancia. Muy buenas noches, mi nombre es Fabricio Albán Conejo Navarro. Yo tengo una licenciatura en gestión de proyectos informáticos. También tengo una licenciatura en ingeniería en sistemas computacionales. Yo soy egresado de la antigua Interamericana en su momento cuando tuvo su transición en la unión con la red de Laureate University y la Latina. Yo actualmente estoy colaborando con Yarima y la facultad y adicionalmente también yo estoy en conjunto con la Latina, principalmente en la sede en San Pedro, y también colaboro con las sedes regionales en la medida que sea posible. Y la otra universidad con la que yo he colaborado también es en la Universidad Americana. Eh, el año pasado también brindé una charla a nivel de control y seguimiento para la parte de gestión de proyectos y cómo la metodología de proyectos en sí se ve beneficiado. Esa charla la elaboramos el año pasado, que fue con la organización de Fundatec para el Departamento de Maestrías de Construcción alrededor de noviembre del año pasado. Hoy les vengo a hablar específicamente en la parte de gestión de cambios en proyectos, aunque nada más sí les dejo muy claro que en esta parte lo que vamos a hablar hoy es aplicable para proyectos, para investigación, para la parte de estrategia y cualquier otro tema a nivel de negociación en el arte de el dilema que siempre tenemos. Que el dilema que siempre tenemos es conseguir apoyo, conseguir lo que necesitamos para poder progresar. Entonces, hoy vamos a tocar la parte de gestión de cambios y vamos a mencionar también la parte de control de versiones y configuración dentro de lo que contempla la charla en sí como apoyo, lo que yo considero las 3 Cs en gestión de proyectos: cambios, configuración y control de versiones. Con eso dicho, vamos a comenzar con la definición básica de qué es un proyecto. Un proyecto, como dice aquí, tiene una definición específica, tiene un esfuerzo temporal, que esto es lo que siempre comienzo yo en su definición breve. Siempre tenemos que tener claro que un proyecto se define por un punto muy específico. Tiene un principio y un fin. Si ya el proyecto se vuelve cíclico, hay un problema. Se definieron mal los objetivos, se definieron mal los parámetros, no tienen control, se volvió un trabajo operacional, un trabajo de mantenimiento, un trabajo que se vuelve repetitivo. Y ahí es donde prácticamente donde está fallando en el primer rubro. El segundo, puede ser que vayan a crear un producto o un servicio, solventar una solución, ya sea social, ambiental, entrar a un mercado que puede ser que ustedes estén desarrollando con un equipo que tengan técnicos, ustedes como los líderes de dirección o de empresa, y estén ustedes prácticamente liderando ese desarrollo. Por ejemplo, ahí donde ustedes están desarrollando una solución para llevar al mercado, siempre tiene que validarse con metas, con entregables, con lo que ustedes van a medirse tangiblemente, las métricas, los procesos claves de indicadores, con qué se van a medir en un proceso tangible. No va a ser algo que ustedes vayan a decir, bueno, sí, en el futuro posiblemente vamos a tener esto solucionado y vamos a proceder. Ahí es totalmente erróneo. Entonces, ¿qué es lo que menciona dentro de la definición? Como estaba mencionando, tienen que tener la fecha, tienen que poner
ese punto ahí en la línea del tiempo. Tomemos el ejemplo de una presentación. Si se les dice que la presentación va a durar 1 hora, 30 minutos, hora y media, 45 minutos, ustedes esperan que el expositor o la expositora duren ese tiempo, que no se pasen. ¿Por qué? Puede ser que ustedes tengan que trasladarse, tengan otra reunión, otra sesión, porque tal vez es un evento. Todos esos son puntos que se tiene que cuantificar. Ustedes hicieron prácticamente un mini proyecto en donde ustedes están validando para aprender y determinar que para este tiempo, de esta hora a esta hora, ustedes están para la actividad de análisis. Para la siguiente hora están validando la parte de levantamiento de requerimientos y sucesivamente. Ahí tienen ustedes una línea de tiempo en donde se aplica todos los días, prácticamente en el día a día de ustedes. Es algo que muchas personas no se dan cuenta. Otro ejemplo, cuando, por ejemplo, si alguno tiene que ir a comprar, obviamente previamente la pandemia, ahora tenemos las diferentes plataformas que se han publicado, diferentes metodologías, unas más avanzadas, más maduras que otras, pero tenemos las diferentes opciones. Sin mencionar yo proveedores ni nada, he validado diferentes soluciones por las necesidades que en donde yo vivo. Necesito yo ciertos productos, necesito saber para cuándo van a estar, cuánto me van a cobrar, cuál va a ser la metodología de cobro. Si tengo que pagar antes, si puedo pagar cuando llega el producto o cuáles son las opciones que ellos están brindando. Todo eso son los requerimientos en donde yo estoy validando si necesito tal vez negociar y determinar a ver si tal vez ellos pueden hacerme a mí un servicio diferenciado porque no me sirven tal vez las opciones que ellos están brindando. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, con esta charla, lo que yo les voy a mencionar en los 8 pasos de Kotter, a nivel de gestión del cambio, en cómo puede ayudar específicamente cuando ustedes tienen un impacto en el alcance, en el tiempo, en costos, que todo eso conlleva en este triángulo que todos conocemos en la parte de proyectos. Pero este triángulo trae una frase que lo diferencia contra los otros normales que hemos visto. Calidad. Siempre se habla de tiempo, siempre se habla de costos, siempre se habla de alcance, pero no hablan mucho de calidad. ¿Por qué? Porque se empiezan a fijar siempre en el triángulo normal, en el triángulo tradicional, en el triángulo usual que siempre se aplica. La cuarta variable de calidad se determina ya sea por los requerimientos específicos que salieron y nacieron de los requerimientos de alto nivel. Podemos tomar el trabajo de una tesis o un trabajo final de graduación en donde ellos tienen ciertos requerimientos al principio, en donde se va a ir elaborando el trabajo y cuáles son los factores de medir, los requerimientos que se establecieron al principio, con los que se van midiendo el progreso, se valida el alcance de lo que se va elaborando, se va viendo lo que se va midiendo en el tiempo para ir así y determinar si se está cumpliendo los requerimientos de calidad establecidos para esa elaboración. Llámese un proyecto en trabajo final de graduación, llámese una tesis en trabajo final de graduación, usando esos, por ejemplo, por la cuestión de la sesión en la que estamos hoy. No mencioné costos, porque costos en la parte de un trabajo final de graduación, ustedes van a utilizar las variables, las partes que ustedes van a utilizar. Yo en lo personal utilizo como una buena práctica cuando tenemos confidencialidad, que no podemos tener información financiera por cuestiones de competición, por cuestiones de privacidad, en donde nosotros tenemos un dato público que el gobierno nos da.
¿Cuál sería esta? Tal vez se están preguntando. La tabla salarial del Ministerio de Trabajo, en donde para sacar los costos yo aplico unas fórmulas establecidas en donde saco yo el costo por hora, agrego las cargas sociales, que de igual manera en esa hoja salarial les da a ustedes un contacto en caso de que ustedes quisieran saber tal vez un porcentaje aproximado por cuestiones académicas, en donde ustedes pueden consultar, o por cuestiones profesionales, que ellos tienen ahí en esa misma hoja un número telefónico, tienen un correo. El correo, antes de la pandemia, cuando yo hacía consultas, me respondían aproximadamente en un promedio de una semana. Entonces, siéntanse tranquilos y tranquilas que cuando tienen alguna consulta en esa parte de cuestiones financieras, también tienen a lo que es el Departamento de Hacienda que ve ese correo para las consultas y preguntas en donde ustedes pueden consultar. Entonces, a lo que yo voy en esta parte a nivel de proyectos es importante saber si ustedes a nivel de la elaboración saben cuál es el tiempo de elaboración, saben cuál es el alcance, si van a tener costos a nivel de la propuesta, a nivel de la elaboración como tal. Es importante tomar todo eso en cuenta, porque al final todo este trabajo y proceso ayuda a evidenciar y a demostrar los resultados de lo que se va a ir elaborando. Y como están mencionando y como ven aquí, están utilizando la parte primordial de la base de gestión de proyectos con el triángulo, pero aún así incluyendo calidad, donde ustedes están cuestionando. ¿Tengo los requerimientos adecuados? ¿Estoy avanzando? ¿Estoy aplicando bien lo que fue mi intención inicial? Las preguntas, las encuestas, ¿tienen la información necesaria requerida para responder los objetivos? Todas esas son preguntas básicas que uno se hace en una elaboración, que en este caso estoy usando el trabajo final de grabación como un ejemplo. Ahora, si vamos específicamente a lo que estaba mencionando, nosotros como tal, cuando estamos cursando, ya sea en un proyecto de clase, ya sea un trabajo final de grabación, de grado, de licenciatura, una práctica empresarial o un proyecto en bachillerato o una tesina o alguna elaboración específica de acuerdo a lo que son las maestrías y los doctorados, siempre hay que identificar un punto. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué razón necesitamos nosotros investigar o atacar esa necesidad? Aquí en el segundo punto habla de unas oportunidades de negocio, pero vean que oportunidad de negocio se puede ver más bien como una oportunidad académica, una oportunidad investigativa, una oportunidad de aprendizaje. Vean cómo se puede aplicar todas estas metodologías y procesos en todas las diferentes áreas en el transcurso de la vida de ustedes, ya sea por cuestiones financieras, sea por una decisión de vida en la que ustedes necesitan apoyo, en donde necesitan, no me estoy refiriendo a apoyo económico, sino me estoy refiriendo al apoyo de patrocinio, al apoyo de otras personas en la decisión que tal vez ustedes tienen que tomar. Vean que todas esas diferentes frases que acabo de mencionar de esos escenarios, no he dicho proyectos. ¿Por qué? Porque todos hacemos proyectos en el día a día. Planificamos qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer en un mes, qué vamos a hacer de aquí a un año, dentro de 2 años. La pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos una entrevista, ¿cómo se ve usted dentro de 5 años? Ahí es donde nosotros necesitamos siempre validar y ver y siempre saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que se va a proceder, de cuál manera. Las capacitaciones son importantes, pues claro, por lo mismo
Como hoy estamos hablando en la parte de gestión de cambios con los 8 pasos de Kotter, estamos estableciendo lo que es un ejemplo en donde la parte de dirección de proyectos, la parte tal vez de gestión general, un ejemplo que puede ser en prácticas de un área de aplicación, puede ser, por ejemplo, economía, contabilidad, dirección de tecnología, donde todas esas diferentes áreas llegan a un solo conjunto. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de dirección de proyecto, procura que el proyecto tenga valor, está alineado a las metas estratégicas de la organización o la empresa, que lo que se está desarrollando brinde una solución, ya sea a un problema o, como estaba mencionando anteriormente, para ayudar a entrar a un mercado. Puede ser también para solventar una necesidad económica, una necesidad social. Por ejemplo, nosotros a nivel país había atrasos a nivel de construcciones, ya sea por problemas legales, por dirección estratégica. Ahora, hoy en día, se están elaborando. Que esa parte de elaboración de trabajos, voy a mencionar un ejemplo más adelante, relacionado a control de calidad. Entonces, nada más para que sepan y tengan ese punto cerca de ustedes, a un lado, en donde más adelante voy a mencionar sobre un ejemplo de una construcción reciente, de un ejemplo que yo vi hace 3 meses y por casualidad fui este fin de semana y lo volví a ver y hubo un cambio. Entonces, les voy a mencionar qué fue lo que pasó, cómo pasó y cuál fue el resultado. Aquí, como estábamos diciendo, todas las áreas a nivel de gestión de proyectos, que si les pongo un comercial breve, el PMBOK como tal va a sufrir un cambio en el futuro cercano. Entonces, para los que estén estudiando a nivel de gestión de proyectos, para sacar las diferentes certificaciones disponibles en diferentes entidades, o si están utilizando a nivel de relevancia como punto referencial, sepan que el PMBOK va a sufrir un cambio en el futuro cercano. No se ha publicado exactamente cuál es la fecha, pero la nueva versión del PMBOK va a estar disponible por lo menos en los siguientes 6 meses. Entonces, sí les comento para que ustedes tengan eso en mente. ¿Y qué es lo que estamos hablando hoy? Como les mencioné, estamos hablando gestión de cambios y los 8 pasos de Kotter que ya vamos a seguir más adelante, en donde igual necesitamos saber lo más importante, los requerimientos. ¿Cómo vamos a llegar a gestión de cambios sin una claridad de qué es lo que se necesita? Si hubo ya sea un desarrollo técnico de software donde habían unas funcionalidades de la herramienta que tenían que tener, por ejemplo, que tenía que tener una conexión al Tribunal Supremo de Elecciones para hacer consultas de usuarios, de los miembros que están registrados y confirmar información que tal vez se está brindando. Resultó que hubo un problema. No está funcionando. Faltó un certificado digital para conectar. ¿Qué pasa? No tenemos esto cuantificado o planificado. Entonces necesitamos hacer un proceso de gestión de cambios. Necesitamos conversar con el patrocinador del proyecto, dejarle saber la necesidad y el impacto, si no va a ocurrir, el apoyo, y qué es lo que va a pasar con el proyecto, que no vamos a cumplir con los requerimientos establecidos al principio en la matriz de trazabilidad de requerimientos.
que es donde lo utilizamos como la piedra de Rosetta, en donde, como ustedes en el trabajo final de graduación o en la tesina, ustedes tienen una guía que tienen que seguir. En el caso de proyectos es lo mismo. Se llama trazabilidad, matriz de trazabilidad de requerimientos. En inglés, las siglas es RTM, Requirements Traceability Matrix. Es muy importante siempre tener ese conducto de los requerimientos, desde el requerimiento de alto nivel al requerimiento detallado, al escenario de caso, al escenario de caso de prueba de unidad. Todos esos niveles son importantes porque le ayudan a ustedes con la trazabilidad, validar desde el alto nivel hasta el bajo nivel, que todo el hilo conductor está siguiendo la misma línea. Es importante siempre revisar iterativamente, incremental, evolutivo, que lo que se está haciendo tiene un desarrollo de acuerdo, en el caso del proyecto, como dije en los ejemplos anteriores, de acuerdo a la línea estratégica, de acuerdo a los requerimientos de la necesidad o el bien social al que se le está aplicando. Cuando ya no sigue ninguno de esos, hay que cuestionarse. ¿Tiene valor el proyecto que estoy desarrollando? ¿Aún tiene relevancia? Necesitamos replantear. Esas son las preguntas normales que se suelen hacer siempre que hay un cambio en esa etapa, en ese nivel de altura, donde ustedes necesitan saber si necesitan un cambio o no. Como les estaba mencionando aquí, ustedes deben de tener muy en cuenta que muchas veces cuando se está requiriendo una necesidad de un desarrollo rápido, muchas veces rápido no implica que va a tener la mejor solución. Muchas veces rápido implica que no se van a elaborar bien los requerimientos, que no van a entender con claridad qué es lo que se está pidiendo de parte del negocio. En otras palabras, también conocido como el cliente. ¿Qué fue lo que el cliente pidió? Por lo mismo se hacen elaboraciones continuas, se hacen sesiones, se hacen talleres, pero si al final de todo ese proceso no se entiende, fue una pérdida. Por lo mismo las iteraciones, los procesos que se revisan por ciclos, se valida con el cliente para confirmar que se está haciendo de acuerdo a lo que el cliente quiere y va viendo el progreso. Esta es la tendencia de hoy en día, más en el mercado, en la industria, en los diferentes tipos de desarrollos que ustedes pueden ver. Es muy importante siempre tener la retroalimentación, ya sea del cliente, ya sea del patrocinador o los interesados, también conocidos en inglés como los stakeholders. Es de suma importancia mantener ese nivel de claridad, porque si no, ahí es donde vamos a incurrir en los procesos administrativos de gestión de proyectos de una oficina de proyectos, aplicando gestión de cambios, donde ustedes van a tener que pedir y solicitar una necesidad de negocio. ¿Qué es lo que pasa si no lo hacen? Hay un impacto en los recursos, en el tiempo, en el presupuesto. Algunos de los planes que ustedes tendrían, por ejemplo, hipotéticamente, siendo los líderes de proyecto o los líderes organizacionales que tienen gestores o directoras de proyecto liderando esos esfuerzos por ustedes, que tengan que revisar toda la documentación, porque cuando hicieron las sesiones de los talleres, lo hicieron en forma de cascada, de principio a fin, pero nunca se molestaron en revisar con el cliente o los interesados o hasta inclusive con el patrocinador para cerciorarse que el patrocinador sabe lo que está apoyando, que el patrocinador, también conocido como el campeón del proyecto,
Es la persona a quien ustedes van a ir con los problemas, con las necesidades, cualquier cosa que a nivel de gestor de proyecto tiene que escalar, tiene que ir a solicitar ayuda. Ahí es donde el patrocinador entra. En muchas ocasiones en el diálogo del negocio, donde se asegura que los clientes estén de acuerdo con los cambios para dejarle claro que tiene que ir a solicitar más dinero. ¿Cómo podemos ver las líneas de tiempo para tomar decisiones? Están las herramientas que muchos han conocido, las herramientas de Microsoft como Microsoft Project, Microsoft Visio, Microsoft Excel. Vea que nada más mencioné las 3 aplicaciones a nivel de licencias porque Project, Visio y Excel tienen sus versiones equivalentes a nivel de open source. Hay 2 proyectos de open source que es del OpenOffice y el LibreOffice. Ustedes los pueden revisar, se pueden ver como opciones. Más cuando se están haciendo elaboraciones para validar un proyecto con herramientas nuevas que no hay tal vez un presupuesto para validar con una herramienta equivalente, entonces andan buscando tal vez una similar para poder hacer una elaboración y una representación de un piloto o a nivel de prueba de concepto, un nivel más inferior. Tenemos también las otras herramientas a nivel de toma de decisiones, que está la de opiniones de expertos. También podemos ver a nivel de líneas de tiempo con el diagrama de Gantt. A nivel ágil, ahí mencioné solo 2, pero hay muchas diferentes aplicaciones. Está Jira, que Jira tiene 2 plataformas, una gratuita y otra a nivel de paga. También tiene una tercera de paga, que es la versión Enterprise. Y con ServiceNow, si han conocido esa herramienta y si la han utilizado o si han escuchado, no solamente en la parte de configuración, en la parte de activos tecnológicos, en la parte de solicitudes, también tiene un módulo que se llama Ágil, Agile en inglés, donde ustedes estarían manejando todo lo que son los requerimientos específicos que el sistema de ellos recibiría y se estaría manejando a través de un tablero de Kanban. Que a nivel del tablero de Kanban, lo que maneja es la visualización. Independientemente el tablero, en ese caso ahí a nivel de metodologías ágiles existen varias. Está la de JAD, que es la de Joint Application Development, RAD, que está la de Rapid Application Development, las de programación, por ejemplo, la de XP, que es programación extrema. También están las conocidas, Kanban, Scrum. También está otra que es híbrida, que se utiliza cuando la organización está migrando de un proceso de cascada a uno ágil que suelen utilizar como un puente que se llama Scrumban, que hace una mezcla entre Scrum y Kanban y de ahí se procede para poder ir determinando y viendo, haciendo los ajustes de acuerdo a esa organización, específicamente con el desarrollo de lo que tienen que hacer y proceder. Como estaba diciendo, tenemos el famoso desarrollo del Canal de Panamá. Para el Canal de Panamá, no solamente los interesados a nivel empresarial eran los interesados de este desarrollo. Para la persona que le diga eso está incorrecto. Todo el país, por ejemplo, son los interesados. La región, en ese caso, también serían interesados, pero no necesariamente interesados directos, serían interesados indirectos. Los interesados directos en este caso serían la población del país, que es donde este canal fue desarrollado, que fue en el país vecino de nosotros, de Panamá. Ellos, como ustedes sabrán, están haciendo la parte de la expansión. Esa expansión lo que ayuda es para el comercio, para la parte de tránsito, la parte de flujo de los barcos, del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico. Y
Vean que en ningún momento he dicho que la parte de la empresa, de la entidad privada que estaría manejándolo, son los interesados. Ellos son parte. Pero los interesados directos, por cuestiones gubernamentales, ambientales, son lo que es también llamado como la población del país. Siempre es importante contemplar la visión macro. No se puede proceder sin haber visto todos los puntos. Y aquí es donde nos lleva específicamente a los 8 pasos de Kotter, en donde estamos hablando específicamente en la parte de proyectos. Pero tomen en cuenta, como les estaba diciendo, los 8 pasos de Kotter son aplicables para investigación, para pensamientos estratégicos, ya sea de una organización o de un sector que está buscando algún cambio de paradigma, que necesitan saber tal vez un proceso estructurado, más organizado. Aquí es donde los 8 pasos de Kotter nos llega con estos 8 pasos quebrados en 3 secciones y cómo se ve a la derecha, como estaba enseñándola ahí, su representación en un miniciclo de proceso como si fuera de un proyecto. Aquí como vamos a hablar ahorita brevemente en la parte de crear un clima para el cambio. Siempre es importante que ustedes conozcan el ambiente. Y el ambiente no me estoy refiriendo al día de hoy, que hubo lluvia, sino estoy hablando de el ambiente laboral, el ambiente en el escenario donde usted está negociando, donde está liderando el proyecto, donde usted está interactuando con otras personas, ya sea del mismo nivel más inferior jerárquicamente o niveles superiores. Siempre es importante conocer en cuál ambiente estamos. ¿Por qué? Por la razón de que ustedes siempre deben dirigirse con el mayor respeto, pero si ustedes saben muy bien que en el ambiente en que ustedes están, la jerarquía pide cierto formalismo para poder hablar con ellos, para poder presentarles la información, lo piden en cierto formato. Todo eso es importante, ya que si no, ¿cómo van ustedes a procurar de vender una idea, fomentar el apoyo, crear alianzas, transmitir la visualización de la visión en la que ustedes quieren informarle y comunicar a la otra persona? Entonces, con eso nos lleva a lo que es el paso 1, en donde establece como paso 1, establecer un sentido de urgencia. Vean que aquí estamos viendo como el primer punto, el diagrama de cómo es el análisis, el as-is análisis. El diagrama del análisis actual del momento es prácticamente una foto en donde ese diagrama, ya sea de un proceso, ya sea organizacional o independientemente en el tema en lo que se haya aplicado, lo que nos enseña es que en ese momento, en esa fecha y hora, cuando se estableció la visión, o en pocas palabras, la foto, nos está diciendo cómo estaba la organización en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Eso nos ayuda en una parte. Nos da la base del antecedente, nos dice qué es lo que tienen ellos para poder crear el que le sigue. Porque no solamente debemos quedarnos con el diagrama de as-is análisis, debemos hacer la parte del planteamiento, si se puede, más que nada contemplando las diferentes partes de acuerdo a un alcance de desarrollo, ya sea de tecnología, ya sea de procesos, ya sea de construcción, ya sea legal, sea de publicidad, mercadeo, o donde conlleva muchos de esos que acabo yo de mencionar en la transformación digital. Es importante saber que ya tenemos el proceso en el momento, en el presente, en el ahora. Ahora necesitamos el del futuro. ¿Qué es lo que nos gustaría ver como un cambio? ¿Cuáles son las partes, vámonos más específicos a un proceso,
en los pasos que se elaboraban antes, cuáles son los que estamos modificando, eliminando, agregando, que el diagrama del futuro estaría resaltando para demostrar los cambios, para que podamos visualmente demostrar el estado actual con el estado del futuro. La parte de adquisición y análisis de datos, lo que ayuda es, como está mencionando ahí en los diferentes ejemplos, ayuda a definir el problema, ayuda a demostrar la visualización de los resultados, ya sea en diferentes formatos, que lo que ayuda es en la tabla de la visualización, que como ustedes pueden conocer, que serían las tablas de barras, el diagrama del pie, en donde ustedes prácticamente están enseñando los resultados como tal, ya sea de encuestas, entrevistas, estadísticas, por ejemplo, de la organización que nosotros tenemos a nivel país, de la INEC, donde ellos establecen los diferentes estudios y los diferentes resultados, ya sea en tecnología, en violencia, a nivel de progreso social, a nivel económico, solo para mencionar 4 diferentes ejemplos en donde la parte de los resultados estadísticos de la INEC les pueden servir para demostrar un historial, para demostrar un estado actual de los resultados y encuestas a nivel población, específicamente tal vez hacia una provincia o a nivel país. Todos esos son resultados y ejemplos que están disponibles a ustedes totalmente públicos, en donde ustedes pueden verlo al entrar a la página de ellos y buscar todos esos detalles cuando se les están pidiendo. Pero ustedes me están presentando información global a nivel internacional. Excelente. Pero ¿cómo están ustedes a nivel país? ¿Cómo están ustedes en X provincia? Y necesitan buscar esa información. Yo lo que les recomiendo siempre es buscar en el departamento de estadísticas. En este caso, es con la INEC. En la INEC ustedes pueden y tienen esa información disponible. No tienen que pagar ningún costo. Y eso es algo que ustedes pueden aplicar. También está la parte de análisis de interesados, que ustedes están preguntando, ¿por qué razón? Pues muy simple. Hay que saber cuáles son los interesados, cómo interactuar con ellos. Además de eso, no solo cómo interactuar con ellos, cuál es el nivel de interés de ellos. ¿Están a favor? ¿Están indecisos? ¿Están en contra? Todo eso ayuda para poder saber cómo comunicar la información, que nos lleva al paso 2, formar una poderosa coalición. Como les estaba diciendo, la parte de la coalición, la parte de las alianzas es importante porque si ustedes no tienen el apoyo de los interesados, del patrocinador, de las altas jerarquías, independientemente si es sector público, sector privado, no está siguiendo la dirección estratégica de la organización, hay un problema, algo está pasando. Pero ya digamos que tienen el patrocinio. ¿Qué es lo que debemos hacer? La identificación de los recursos, levantarlo con un RASI. Vean que aquí les puse su definición del RASI en inglés y en español, para que vean que en la parte más importante, que es el aprobador, también conocido como en inglés como el accountable, solo puede haber uno. Y aquí lo pueden ver en este ejemplo. En este ejemplo, que es un ejemplo bastante simple, pueden ver que tienen varios interesados, digo, varios informados, pero solamente hay por fila para investigación, solo está Mariana como la aprobadora. En planificación, solo está Esteban como el aprobador. Para el desarrollo, solo está Lucía. Verificación de errores,
vamos con Mariana nuevamente. Pero vean que no tenemos ningún otro rol de lo que estábamos mencionando repetido. Solamente vimos como el más repetido en este caso fue en la línea de investigación del informado. También es importante establecer los talleres a los interesados, que puede ser, por ejemplo, una sesión de discusión con ellos, a cómo puede ser la presentación de la solución en la que ustedes estén construyendo. Si es, digamos, una construcción de un puente, está un poco difícil hacer una sesión de taller, pues claro. Entonces, ahí no se puede cuantificar al demostrar el producto, pero sí se puede al hacer una maqueta. Se puede demostrar con los diferentes diseños. Ahora, si nos devolvemos a la parte de TI, a nivel de tecnología de información, nosotros pediríamos tal vez, y es algo de desarrollo de tecnología, un producto como prueba de concepto, como un prototipo, en donde ese prototipo es lo que estamos aplicando. Pero necesitamos saber quién es el que está prácticamente asignado como el responsable para la parte de desarrollo, para que podamos dialogar y ver con ellos la parte de la logística. En ese caso es con Mariano. Entonces, ahí es donde nosotros estaríamos trabajando. ¿Qué pasa si resulta que, por ejemplo, en esta plantilla, que es una plantilla bastante simple, fácil de entender, no tenemos a un interesado documentado? Hay que documentarlo. No tiene que aplicar necesariamente ningún nivel de aprobación, queda a nivel del diálogo, pero sí vean que se le está poniendo el nombre, el rol, cuál función va a tener esa persona y el nivel de autoridad, para así tener una noción de cuánto peso tiene esa persona en el proyecto. Por si esa persona está en contra, tomar acciones inmediatas para negociar, para conseguir nuevamente esa alianza y poder monitorear bastante cercano lo que son los progresos del proyecto con los interesados. Este RACI nos ayuda mucho porque le da a ustedes la claridad que conforme vayan avanzando en el RACI, no crean ustedes que el RACI va a estar en piedra. Conforme ustedes avanzan, ese RACI se tiene que validar, se tiene que ver, se tiene que progresar con la parte del desarrollo. Porque si ustedes no lo actualizan, pasa que llegan a la parte de construcción, están probando y resulta que la persona al principio del proyecto era informado y para la parte de pruebas resulta que ahora es responsable o resulta que es ahora aprobador. Y por falta de revisión se perdió tal vez el proyecto, el presupuesto, el apoyo, se tiene que redefinir el proyecto nuevamente. Por eso es importante, como uno revisa la parte de los gastos, también estar validando la tabla del RASI, estar validando los procesos en caso de alguna modificación. Como les mencionaba, es importante en el paso 3 que tengamos la visión clara. ¿Por qué? Porque si no se tiene la visión clara, ¿cómo se va a comunicar? ¿Cómo se va a negociar? ¿Cómo se va a dejar claro cuál va a ser el plan de implementación y que tengan el apoyo de los interesados, llámese el negocio, a quienes van a ser los que van a recibir este producto, lo van a consumir y esté cumpliendo los requerimientos de acuerdo a lo que ellos necesitan? Por ejemplo, tenemos el puente de Tibás, donde ya están haciendo las últimas etapas y se espera que ese puente sea habilitado en el futuro cercano y estemos consumiendo ese producto en el caso de tránsito para la parte de la agilización, donde se esperaría que ayude a reducir el tráfico.
la parte del tiempo de tránsito de punto A a punto B. Todo eso es importante que uno pueda estar comunicando lo que es tanto el progreso como la parte de la negociación, porque si ustedes a la hora de negociar a nivel de gestión de cambios o a la hora de negociar un recurso para la disponibilidad, si no pueden brindar la visión claramente, les va a costar. Aquí podemos ver en el siguiente ejemplo, en el paso 4, como estaba mencionando, comunicar la visión. Vean que nuevamente les estoy enseñando otro ejemplo de la misma tabla, pero esta vez más detallada, más minuciosa, con más actividades a la izquierda, donde le estamos diciendo que en los roles específicamente que están anotados en la parte superior, en los diferentes colores, de acuerdo a las etapas, quiénes son los responsables, los informados, los aprobadores, los consultados. Vea que en estos procesos, aquí para la parte de iniciación, tenemos a un aprobador como consultor. Está bien, pero vean que en ninguna parte en la tabla tenemos a dos personas que digan aprobador, aprobador. ¿Por qué? Porque a la hora de determinar cuando tenemos un proceso, existen diferentes ejemplos donde ustedes pueden tener el responsable, el consultado o el informado repetido con el aprobador. En el ejemplo que ustedes pueden ver aquí, en el de control de fase, vean que en esa línea tenemos al tech lead, al líder funcional y al experto de materia, al SME, como aprobadores. ¿Qué quiere decir eso en este escenario? Ellos lo están haciendo como un comité con el gestor de proyectos. Entonces, en este caso de escenario, ahí es donde está la parte de gestión de cambios. Tienen al líder de proyectos, que es el responsable, tiene al líder técnico, al líder funcional y al experto de materia como parte del comité. Vean cómo se enseña aquí y no lo está deletreando tan directamente, pero sí lo pone en la fase de control. Cuando vamos al paso 4, donde está diciendo comunicar la visión, acuérdense que al principio de la charla yo les estaba diciendo a ustedes los diferentes métodos de comunicación. Es importante tener esta claridad, ya que no todas las personas siempre van a querer el mismo método, que puede ser un correo, puede ser que tal vez quieran una sesión o puede ser la tercera opción, quieren las dos. Es importante siempre tener el plan de comunicación para poder saber cómo deben de agendar las sesiones, de qué manera debe de presentarse toda la documentación, cómo se debe de comunicar. Todas esas guías van de acuerdo a los procesos y las plantillas siguen las normativas de gestión de configuración, en donde le va a decir a usted, por ejemplo, en este siguiente ejemplo, qué es lo que debe usted de llenar. En este caso, la parte de la oficina de proyectos les está diciendo a ustedes, para hacer un cambio, ustedes necesitan llenar el siguiente formulario. Deben de poner la fecha, el número del requerimiento, en este caso puede ser el número de requerimiento impactado, puede ser también otra cosa que se podría reciclar ese campo, como el número de cambio. Número de cambio 4001, número de cambio 2001. También decir qué tipo de corrección es, si es correctiva, si es evolutivo, si es a nivel de regulación, que ahí como ustedes pueden ver, ahí dice tipo de mantenimiento. Entonces, si tenemos nada más un proceso que se va a hacer a nivel de mantenimiento mensual,
En este caso, pues claro, sería tipo de regulativo porque es algo que se está haciendo mensualmente. Si se está arreglando, sería a nivel correctivo. Si fuera una mejora incremental, se vería como evolutivo. Si vean que en este ejemplo a nivel de configuración, ustedes pueden ver la consistencia en la letra, en el tamaño, también en la formación del formulario correspondientemente. También a nivel de control de versiones en la parte inferior, ustedes pueden ver el tercer punto que dice aprobaciones, donde trae el nombre, el rol o perfil y la firma. Pues claro, aquí nada más dice firma, pero esperaríamos la fecha de cuando fue aprobado. Con eso estaríamos declarando que la solicitud que se puso, ya sea de alcance, de algún tipo de incremento, llámese recursos, llámese incremento en el tiempo, llámese cambio de variación a nivel del control de estándar de calidad, donde fue aprobado a través del comité. Como en la tabla anterior del RASI, pudo haber sido un comité pequeño con el líder técnico, el líder funcional, en otras palabras, el líder organizacional, el experto del área, donde ellos tomaron la decisión en conjunto con el patrocinador y así determinar y decir, esta solicitud se tiene que aprobar. Para poder haber llegado a ese paso, se tuvo que haber comunicado la necesidad, se tuvo que haber acordado los requerimientos con el equipo técnico, con el equipo funcional, se tuvo que haber tenido acuerdos financieros por si hubo un impacto económico, se tuvo que haber tenido un acuerdo a nivel de horas hombre. Si por alguna razón el incremento laboral subió, si digamos antes eran 200 horas que tenía de presupuesto a nivel de elaboración y ahora tiene 300, hubo un incremento de 100 horas. El líder de esos miembros de proyecto sí le dio la aprobación para poder proceder al comité y presentarlo. Vean cómo es importante negociar, tener el apoyo, asegurarse que los interesados, que el patrocinador estén con ustedes. Esto es muy, muy claro, como ustedes lo pueden ver. Este es un formulario bastante simple a nivel de gestión de cambios. En este tipo de formularios, ustedes pueden ver diferentes variaciones. Este es uno que se puede utilizar a nivel de base y de ahí, pues claro, habría modificaciones de acuerdo a las necesidades de la oficina de proyectos. Esto nos lleva al paso 5, como estábamos diciendo. Tenemos que solicitar apoyo. Tenemos que asegurar que no tengamos obstáculos. Todo eso conlleva a lo que es el paso 5, que es eliminar obstáculos. No podemos poner requerimientos que no sean realistas, que no se puedan medir. Es de suma importancia siempre saber que lo que se está presentando, lo que se está negociando, lo que se está planteando, sea algo tangible, algo realista y evitar la mala comunicación. En otras palabras, cero comunicación, evitarlo. Entre más comunicación, en muchas ocasiones, si no, yo diría más bien la mayoría o todas, es mejor. La claridad y transparencia ayuda mucho para asegurar que los interesados y especialmente el patrocinador estén del lado suyo, no solo el equipo técnico o los líderes técnicos. Vea que ahí acabo yo de mencionar 5 diferentes áreas a nivel de jerarquía. Es de suma importancia siempre saber cuáles son los miembros a quienes usted tiene que ir a asegurar que tiene el apoyo, que están con usted paso a paso, que saben lo que ustedes están haciendo y elaborando. El paso 6, como dice aquí, y era lo que yo estaba diciendo en el paso anterior, triunfos cortos, resultados medibles, líneas de tiempo
realistas. Ustedes deben de tener líneas de proyecto donde ustedes tienen la ruta crítica y tienen tal vez actividades a corto plazo, independientemente en la fase o la elaboración en la línea del tiempo. Es de suma importancia que ustedes puedan estar demostrando avances, ya sea semanal, ya sea 2 veces al mes, mensual, o en este caso, si fuera un proyecto de varios años, demostrando también anuales, tener muy claro los hitos en los que se tienen que ir elaborando, ir midiendo. Así ustedes pueden también saber si el proyecto y el desarrollo de lo que ustedes están liderando necesita tener una revalidación nuevamente. O como estábamos mencionando, hubo un cambio estratégico, necesitamos revalidar si el punto de inversión específico en este proyecto aún vale la pena, si sigue las nuevas metas de la empresa o la entidad pública o privada, porque si no, como les mencioné anteriormente, pasan los siguientes pasos. Se puede congelar, se puede cancelar, porque tal vez el desarrollo que se estaba haciendo ya no está siguiendo la dirección de la entidad que está haciendo el patrocinio de ese proceso. Siempre es importante estar alineados con las metas estratégicas a nivel del proyecto de lo que se está haciendo, ya que con eso ustedes van a saber que el desarrollo que se está elaborando o mejora a nivel de procesos, por ejemplo, está siguiendo la dirección estratégica de la entidad. Y como estábamos diciendo, tenemos que tener las metas a corto, mediano y a largo plazo. Por eso dice, construya sobre el camino. ¿Qué quiere decir eso? Conforme ustedes vayan avanzando, conforme vayan aplicando la parte de gestión de cambios, conforme vayan aplicando el arte de la negociación y el arte de la comunicación, siempre tener en cuenta la mejora continua. Siempre tener la claridad que cuando nosotros necesitamos progresar y comunicar, estamos aplicando los procesos adecuados, estamos comunicando el proceso como debe de ser, está recibiéndose de acuerdo a la población identificada y, como dice aquí Sócrates, el secreto del cambio es enfocar tu energía no en luchar contra el viaje, sino construir con lo nuevo. Ahí es donde por eso yo les menciono lo que es la mejora continua. Siempre estar viendo por mejoras, siempre estar viendo oportunidades donde se puede mejorar el proceso, la entidad, las plantillas que se estén utilizando en una oficina de proyecto o un departamento de TI o en una organización, independientemente de su tamaño. Siempre es clave estar informado, saber lo que está ocurriendo en el ambiente. Con esto llegamos a lo que es en el paso 8 de los 8 pasos de Kotter, donde les dice aquí, ancle el camino de la cultura empresarial. Vean que como yo les he estado diciendo desde el principio, pero Kotter lo tiene como el paso 8. Yo les he estado diciendo que estén viendo la dirección estratégica de la empresa, de la organización o el departamento, si es dentro de una entidad, para validar que lo que se está desarrollando está siguiendo la misma dirección, que están nadando hacia el mismo rumbo, que están marchando hacia el mismo rumbo. Por la misma razón, porque cuando ustedes necesitan que por alguna razón tal vez algún miembro no esté y llegue un miembro nuevo, todos los miembros del proyecto van a saber exactamente dónde está la información, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, reducir
la parte del entrenamiento de esta nueva persona para que sea bienvenida y de así, de esa manera, siempre mantener lo que es la cultura en pie para poder decir, nosotros estamos siguiendo las metas de la empresa o la entidad para lo que se está desarrollando a corto o mediano o a largo plazo. Este es un vivo ejemplo de lo que se ve, digamos, en un desarrollo de cascada y un desarrollo ágil. Vean que como yo les estaba mencionando a ustedes, la parte del desarrollo a corto plazo, ustedes lo verían tal vez desarrollos diarios, desarrollos semanales. Vean cómo se compara más bien en los ciclos ágiles, en donde se ve que lo que se va desarrollando se va acumulando y va progresando, ya sea diario, ya sea semanal, ya sea mensual, ya sea semestral, ya sea anual. Con eso, ustedes van viendo un progreso incremental evolutivo, pero si lo comparamos en la parte de cascada, no vemos lo mismo. Pero si hicieron el desarrollo y llegó al final, corre un gran riesgo. No sabríamos si hay que hacer un cambio. En cambio, en el de cascada, lo que pasa es que se desarrolla, hubo un cambio, pero se tiene que regresar al principio. En cambio, en la cuestión de las metodologías ágiles, ahí es donde la parte iterativa ayuda, ya que no necesariamente tiene uno que devolverse en todo el proceso. Se puede devolver a una parte en específico. Y dentro de lo que se está haciendo y elaborando, se sigue progresando, ya sea en partes más pequeñas, como lo que aplican las metodologías de Kanban, como pueden ver aquí en el tablero, o las metodologías de Scrum, que son los ciclos de 1 o 2 semanas que maneja Scrum, o la variación del desarrollo, donde los equipos técnicos tienen el tablero de la lista de requerimientos y ellos van escogiendo y van desarrollando. Y aquí en el tablero de Kanban lo que les ayuda es para ir viendo en donde tal vez pueden tener también un cuello de botella. Vean que esto no lo dice, pero si ustedes lo ven, ven que en la fase de progreso hay solo una tarea. Aquí pueden ver que entre testing y done, o sea, entre pruebas y terminado, ven que hay un proceso que es el número 4 del post-it rosado, donde está en el medio. Puede ser que tal vez esté en espera, puede ser que tal vez esté nada más viendo a ver cuándo van a terminar para ya declararlo terminado. O puede ser que tengan un problema. Entonces, como pueden ver, aquí ustedes no lo pueden ver muy claro. No hay mucha claridad. Ahí es donde las reuniones de los equipos, ya sea diaria, en la práctica donde se establece como las reuniones de Scrum, que son de 15 minutos, o ya sea cada 2 días, estableciéndose de acuerdo a lo que se ve como relevante, de acuerdo a la necesidad. Con eso, yo voy cerrando con esta parte. Ahí es donde tenemos muchas organizaciones, independientemente la evolución de su oficina de proyectos, que esté manejando la metodología de cascada o una versión que puede ser una mezcla de otras metodologías, como el ejemplo que les estoy poniendo aquí de Scrumban, donde lo que hace es la unificación de Scrum y la de Kanban para hacer su incepción, donde nació la metodología de Scrumban en el 2009, cuando ya se hizo público y se proveyó la información respectivamente de cómo se elabora. Ahora, ¿cómo nos ayuda esto? Nos ayuda a tener una elaboración donde la parte de gestión de cambios tienen ustedes una estructura referencial, porque ustedes pueden revisar en las diferentes metodologías, en diferentes procesos. Todos hablan de gestión de cambios, pero no hablan específicamente cuál. Nada más dicen, aplique la metodología referencial. Por eso yo hoy les llego a ustedes con el ejemplo de los 8 pasos de Kotler, que son como los que les estaba mencionando al principio. Son 8 pasos básicos que ustedes iterativamente pueden utilizar y de ahí pueden aplicarlo
para tener una estructura para que ustedes puedan poder progresar. Tal vez si tienen dificultades de negociación, ir identificando los avances, ir identificando tal vez sugerencias de práctica de industria o buenas prácticas a nivel internacional, donde estas sugerencias son aplicables con cualquier metodología. Y con eso, más bien yo les agradezco mucho. Yarima, voy a parar la presentación. No sé si alguien tal vez tendrá alguna pregunta o alguna consulta que les gustaría hacer. No, más bien, muchísimas gracias. Creo que ha estado bastante interesante. Antes de, sé que hay varios que por tiempo también necesitan pues desconectarse, pero más bien lo primero es si alguno tiene alguna pregunta o alguna duda sobre lo expuesto por Fabricio, este es el momento para preguntar. Y también les voy a agradecer si me colaboran con la última encuesta de hoy. Entonces voy a iniciar en este momento la votación, por favor. Ya la inicié. De igual forma, si alguno tiene alguna pregunta para Fabricio o algún comentario, puede hacerlo en este momento mientras estamos esperando que se complete la encuesta. Ok, listo con la encuesta. Muchísimas gracias por sus respuestas. Bueno, más bien, Fabricio, de mi parte y creo que de parte de todos los muchachos, muchísimas gracias para comentarte. Bueno, creo que vos sí tenías acceso a ver la encuesta, entonces para comentarte, pues la gran mayoría no conocían los 8 pasos de Kotter, entonces esto es, y agregamos conocimiento, ¿verdad? Para la gestión del cambio y sobre todo un 90% de los muchachos consideran que, que lo que vos comentás y lo que mostraste, de hecho, es muy aplicable a su TFG. Entonces, para que también sepas que es de impacto lo que nos acabas de mostrar y lo que nos acabas de compartir y que pues está sembrando en terreno fértil, Dios primero. No, y muchas gracias a todos por el tiempo y les agradezco mucho. De igual manera, sí, Yarima, como habíamos comentado, si hay otros temas que ellos tal vez estén interesados, con mucho gusto pueden contar con su servidor. Como ustedes Muchísimas tienen gracias. mi contacto, mi información, yo quedo a la disposición de ustedes. Perfecto. Bueno, muchachos, entonces, si no hay ninguna pregunta, pues despedimos a Fabricio. Muchísimas gracias, Fabricio, de verdad. Y de parte mía, yo creo que por hoy estamos. Pónganle muchas ganas. Recuerden tratar de contactar de nuevo a los profesores en los casos en los que no han establecido ese primer contacto, a los que están pendientes de la respuesta de la organización para la primera reunión. Tal vez volver a mandar un mensajito de recordatorio. Sobre todo en este estado de virtualidad en la que estamos trabajando, a veces se nos van ese tipo de cosas. Y finalmente, aquellos que me dijeron que sí ocupan acuerdo de confidencialidad, por favor, hacer las gestiones para que me lo envíen lo antes posible. Yo lo que estaría haciendo es juntando un grupo para mandarle a Luis Chavarría el grupo y luego dar respuesta, ¿ok? Y de último, recordarles el pendiente que nos queda de la boleta de inclusión del curso antes de este viernes para que por favor me la manden al correo de TFG, ¿ok?
¿Alguna última consulta o pregunta? Si no hay ninguna pregunta, nada más antes de retirarse, por favor me ponen de nuevo presente en el chat para que me quede el registro de quienes llegaron hasta el final de la sesión. ¿Ninguna pregunta? ¿Estamos? Bueno. Profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Y arrancamos un maravilloso semestre. Van a ver que nos va a ir muy bien. Muchas gracias, profe. Chao, Qué vida, chicos. profe. Gracias, profe. Hasta luego. buenas noches. Bye. Bueno, muchas gracias, profe. Muchas gracias, Fabricio, por la presentación. No, a ustedes más bien. Muy buenas noches. Fabricio, de verdad, muchísimas gracias. Voy a ir cerrando la grabación. Ujú.